Bueno, de regreso con el Congreso de la tarde y miren, hay una información de una desaparición de un niño de apenas 3 años en la zona de 5. Jarabacoa. Estamos hablando de Roldani Calderón, un niño de 3 años que se encontraba jugando en el patio de una casa en la comunidad de Los Tablones, en Manabao. Aparte de que es un caso que toca, porque se trata de un infante que uno sabe que está indefenso, que no tendría manera de conducirse. Esa es una zona boscosa en la parte alta de Jarabacoa. Me llama la atención que hace unos meses esa comunidad ha estado en la búsqueda de un señor de nombre Lolo, ahí que se desapareció también y que lleva más de 3 meses desaparecidos sin que haya ninguna información concreta de su paradero. En el caso de este niño, dice que el padre que alrededor de las 3 de la tarde le llevó un jugo al menor, quien estaba jugando junto a una niña en el patio de la casa que estaban visitando. Sin embargo, minutos después, el niño ya no estaba. Tras varias horas de búsquedas en los alrededores de la casa, que se encuentra en una zona boscosa, como les decía, rodeada de montañas, cercana al Parque Nacional Armando Bermúdez, la familia decidió alertar a las autoridades. Aproximadamente a las 6 de la tarde, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y un grupo de voluntarios iniciaron un operativo para localizar al menor. Sin embargo, al caer la noche, la búsqueda fue suspendida. Desde las primeras horas de este lunes, los equipos de rescate retomaron las operaciones para dar con el paradero de Roldani. Muy difícil debe ser la situación para los padres. Ojalá y en las próximas horas pudiéramos tener una información no desagradable, sino una información positiva y que el niño sea encontrado sano y salvo, porque realmente entramos en preocupación y por eso mencionaba lo de Lolo, porque no puede ser que en esa zona perdamos en tan corto tiempo a 2 seres humanos sin que se tenga ningún rastro de eso. Eso manda una señal de pánico para la comunidad, de inseguridad para los comunitarios, y creo que las autoridades tendrán que emplearse a fondo para de alguna manera dar con el paradero de este niño. Y no solamente esa parte, sino que ya venimos de un acontecimiento que se llevó a cabo respecto a la hindú y el proceso que se dio de búsqueda constante en un espacio donde sucedió el hecho. En este caso requiere aún más el abanico porque estamos hablando que es abierto. Y ojalá que, así como se le dio continuidad a ese caso de esa joven hindú que se desapareció en la playa, pues también se le dé en este caso a este niño, ya que como Tomás dice, otros casos en el mismo sector, en la misma área, ya se ha pasado en cuanto a desaparecer a algún tipo de persona. Y debemos tener mucho cuidado, y lo voy a decir esto. Se han desaparecido 2 personas ya en este caso, y es posible que estén en su mejor posición económica, de salud. La mejor posición de salud que pueda tener. En el caso de Lolo no estaba. Tú dices la hindú. La hindú, pero en el caso del que tú mencionas. En el caso de Manabao, el señor Lolo ya estaba muy deteriorado. Está muy deteriorado. Sí, por eso la preocupación. Y además, hay que decir, en el caso del señor apodado Lolo, no se le dio la cobertura necesaria. No le tienen seguimiento. Hay gente que probablemente ahora, porque nosotros lo estamos planteando, se está enterando de esa situación. Pero yo no menciono esto, desconozco. Se quedó en redes sociales y como que el asunto no trascendió. Creo que no tenía. Al parecer quizás el señor andaba vagabundo en la calle. Él vivía en una casita prácticamente solo. Se había hecho recientemente un reportaje de su condición y estaban tratando de ayudarlo algunas instituciones. Y luego de esto se produjo la desaparición. Entonces, yo quiero especular. Pero imaginemos que a Lolo le hayan hecho una evaluación de salud y que quizá gozaba de salud a pesar de que se veíase un poquito deteriorado y uno de sus órganos pudiese ser factible para otra persona, o en el caso del niño que también por igual, lo estoy diciendo de manera de especulación, porque nadie sabe lo que está sucediendo ahí. Se están raptando personas y llevándoselas para utilizarlo para un tipo de transfusión de órganos y demás. Todo es posible, señores. No podemos hacernos la vista gorda, pero todo esto es posible. Y menciono esto para que entonces las autoridades tengan alerta mucho más amplio en cuanto al abanico y búsqueda en el caso de este niño, igual que Lolo aún todavía no tiene información de este, y podamos saber lo que ha estado pasando en esa área específica. Porque se supone que si están en un área muy boscosa, donde el tránsito incluso
es mínimo en un sentido, no es tan constante como en la ciudad. Una persona que ande haciendo y deshaciendo tipos de cosas como esta puede pasar, coger niños e irse por ahí, quién sabe hasta dónde llegar. Entonces es difícil buscarlo en el mismo sitio. Tenemos que empezar a rastrear, buscar las vías. Hay que ampliar el radio de búsqueda. Claro, claro. Ya lo que se hizo ayer es parte del pasado. Hoy tienen que haber nuevas investigaciones, nuevos puntos. Y ojalá que esta familia encuentre a ese niño, porque de verdad que me imagino el desasosiego en el que están viviendo. Pasando a otro tema, ayer se llevó a cabo la marcha de la antigua orden duartiana, que encabezó el señor Ángelo Vázquez. Dominicana. Antigua orden dominicana, correcto, señor. Y tuvo una concurrencia que muchos pensaron iba a ser mayor, pero yo entiendo que en un país donde la gente se mueve a partir de lo que le conviene económicamente, y ahí se supone que no había nada que conviniera más que el sentimiento patrio, que es lo que uno quiere pensar, ¿verdad? No, que se supone que ese fue el objetivo esencial. Principal. La esencia de esta marcha es por el sentido patrio. Y se dieron situaciones. Pero primero vamos a ver la parte inicial, donde la policía se integró a lo que era la movilización, el vocero en una parte. Podemos ponerla ahí porque no hay audio en esa información, señor director, para nosotros hablar sobre este tema, porque nosotros advertíamos de una situación en donde lo que se estaba planteando desde un inicio era prácticamente una batalla campal, a que hubiese un caos. A mí me ha gustado mucho, dentro de todas las reacciones que he visto, la de Ramón Rogelio Genao, que dice que ciertamente hay mucha gente preocupada de manera natural y con el sentimiento patrio a flor de piel por la migración irregular en grandes cantidades que se está dando en la República Dominicana, pero que hay otros que sencillamente, dentro de un populismo que se ha hecho prácticamente normal en redes sociales y plataformas, pues tratan de algún modo de sacar provecho de esto. Ahorita vamos a ver un corte, porque dentro de los mismos, si se quiere, organizadores del evento, aunque la organización principal era la... quien convocó. Exactamente, la antigua orden dominicana. Con Ángelo Vázquez. Habían otros grupos, y Ángel llegó incluso a señalar aquí plataformas que estaban de alguna manera invitando a que participaran en esta actividad, y por eso uno dice otros de los que estuvieron motivando, vamos a decirlo así, no, otros motivadores. Salieron a relucir otros que supuestamente también por detrás o paralelo a este estaban invitando y a que se haga la marcha como tal. Entonces ahí se dan muchas situaciones, o hay una lectura en un solo sentido. Yo he visto muchas cosas dentro de lo que he estado investigando con relación a este caso. Me llama poderosamente a la atención el hecho de que sean tan intolerantes los que defienden esa posición de lo que se dio ayer. Nadie puede decir lo contrario. El ataque es de alguna manera inhumano cuando se trata de contradecir a estos pseudopatriotas que organizaron esa actividad de ayer. Una granja de bots que actúa automáticamente, y fue el caso de la periodista Nuria Piera, a la que le entraron sin piedad porque de alguna manera invitó a este muchacho a una entrevista a la que él accedió porque lo hizo de manera voluntaria, y algo que muchos nos preguntábamos lo respondió en esa entrevista, porque para nadie es un secreto que sabíamos que existía la orden. Yo incluso pensaba que quien encabezaba la orden era el que se había señalado como hijo de Euclides en una ocasión, que al parecer no es él, por lo que él dijo. No, nosotros vivimos de renta de propiedades, de casas, y renta de unos motores que él dice que tiene, que le pagan a diario, que de eso él vive, dice que su experiencia laboral es muy corta. Pero encima de todo eso, en medio de la protesta, hubo otra dama que aparentemente, tratando de que Nuria la tomara en cuenta y le responda, enfocó su trabajo dentro de la marcha en esa entrevista que Nuria había hecho. Y yo hago todo este preámbulo para que ustedes entiendan que ahí todo el mundo fue de alguna manera a buscar lo que de manera particular le convenía. Sumado supuestamente a la causa,
pero todo el mundo inclinado hacia la causa particular que quería. ¿Qué está pasando en nuestro país? Bueno, que el liderazgo nacional ha empobrecido. Hoy no hay prácticamente líder y aquí tú el que levanta una bandera hoy día se puede determinar como un líder y puede arengar a las masas a donde quiera llevarlo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, gracias a Dios no se dio otro de los propósitos que se tenían, que era que ahí hubiese por lo menos una persona muerta, porque cuando usted va con esas intenciones de encarnecer y de provocar un rebú, como decimos los dominicanos, es porque usted está buscando que haya una víctima para entonces enganchársela a las autoridades y al gobierno. Porque, repito, todo el mundo ahí tenía su agenda. No sé, usted, señor Torres, dentro de lo que usted observó ahí, lo que puede señalar. Yo quiero desarrollar un tema en particular al respecto, aunque difiere un poco contigo, siendo respetuoso. En la parte de Nuria Pérez, eso es lo que Nuria falló. Porque un momento ella quiso también, de una manera u otra, diríamos, dejar en feo por el hecho de no gozar de una profesión, diríamos, por el hecho que menciona que es bachiller y demás. Cabe destacar que este joven, independientemente de todo, que yo he dicho de acuerdo a lo que él dijo, dije en la mañana de hoy, que él, espero que no sea por un asunto de movimiento político, que no sea para mezclarse política, para que no se dañe la intención de manera patriótica y nacional que él anda buscando, luchando, en reservar y preservar la República Dominicana. Que no lo haría solo, lo haría con un grupo. Ahora bien, en ese aspecto, Infriusa, hay muchos temas que quiero ampliarlo más adelante, como tú dices, que muchas personas se montaron acá para disfrutar de manera particular en cosas de buscar los views, de verse engrandecidos, para un futuro, una futura contienda electoral, tener ganancia de también, en un sentido de decir que me hice líder, tengo gente que me sigue y aquello y lo otro. Lo vamos a desglosar más paso. Pero siento que también las autoridades, independientemente de todo, tienen demasiada culpa. Y cuando me digo las autoridades, hablo de este gobierno, hablo del anterior gobierno, del anterior y los demás que hayan sido detrás. Tienen culpa suficiente en esto porque no es posible que nosotros tengamos nuestro espacio, un territorio que la Constitución nos da la facultad de poder transitar en él libre, cumpliendo las leyes, claro, y que no podamos tener nosotros acceso a un espacio que nos pertenece a nosotros porque hay extranjeros que están ocupando el espacio. Eso no puede ser así. Porque los extranjeros pueden venir a nuestro país como nosotros podemos ir a otro, pero no podemos sentirnos dueños del espacio del territorio nacional, en este caso acá. Nadie pudiese estar por encima de los dominicanos en un espacio y tenemos que ser respetuosos a aquellos que de una manera u otra legal están en el país y cumplen con las leyes del país. Respetarlo como tal, porque también está respetando nuestras leyes. Pero aquellos que son de manera irregular o ilegal no pueden pretender que nosotros no podemos entrar. Anda circulando unos videos donde estos espacios se ven que es un totalmente Haití. Idénticamente a Haití, en las condiciones que están esas personas allá en Picamosquito, ¿qué se llama? Algo así, oye, Friusa. Matamosquito. Es idéntico a Haití, un abandono total. Pero entonces el presidente dijo en un momento que quién dijo que no se puede acceder allá. Entonces, ¿por qué los policías, las autoridades en este caso que estaban presentes, las Fuerzas Armadas, estaban los demás, por qué no han entrado allá? ¿Por qué es que a su dirección de migración no ha entrado ya, ha hecho el levantamiento? Si 2 días antes de la marcha ya andaban corriendo en Friusa. ¿Y por qué razón no entran allá y hacen el levantamiento y hacen el trabajo que corresponde por ley? Porque esa es la esencia de la marcha. La marcha esa es la esencia, que ya están convocando para el mes que viene. Hay 2 convocatorias ya. Sin embargo, hay otros que empezaron a privar en guapo y salir, y que me estoy muriendo, y que la bomba lacrimógena, y que estoy llorando, y sin embargo el entorno tranquilo. Pantalla y aquello lo otro, creando situaciones que anteriormente nosotros habíamos dicho aquí que andaban buscando la forma de crear el caos para entonces decir, miren lo que le dije, pero estaban provocándolo. Gracias a Dios no pasó nada, es cierto. En parte las autoridades tenían razón de bloqueo. Ahora, la forma como se ejecutó, que no lo vi correcto, porque en verdad la protesta fue pacífica, siempre habrá uno más que otro que tendrá un comportamiento no correcto o irregular, a la gran mayoría. Pero siempre sucede, lo vemos. Pero siento que fueron arbitrarios con estos que estaban participando en la marcha, donde estos no iniciaron
la intención de provocar, sino más bien de allá para acá vino una acción de los militares que estaban ahí y crearon el caos. Y eso fue al final cuando ya habían terminado en las rutas que tenían o el espacio que le habían autorizado que pudiesen marchar. Mira, hay dos cosas en ese comentario tuyo, pero una muy marcada por las redes, porque hay que decir que hay una batalla en redes única. Por eso decía, hay prácticamente un sicariato contra el que piensa de manera diferente a los que llevaron a cabo la marcha. En el caso de Nuria Piera, si yo como periodista tuviera la oportunidad, yo creo que no desaprovecharía las oportunidades que tuviera para tratar de sacar el perfil de una persona que está encabezando una supuesta revolución, como él mismo ha planteado, que basó todo su argumento durante la entrevista en acusar al presidente de la Cámara de Diputados, a los senadores del Senado y a los diputados que según él han hablado de la situación de Friusa y que según él habrían dicho que ahí no se puede entrar, cuando lo que decía el senador era que había que evitar que la marcha llegara allá porque se podía convertir en una provocación, que como tú dices muy atinadamente, no puede ser una provocación si estoy dentro de mi país, yo tengo derecho a circular por donde convenga. Ahora, el mismo Ángelo le dice a los medios que ellos tenían una ruta marcada y que hubo gente que se fue por encima de la ruta a otro punto. Eso por un lado. Ha habido una comparación para mí, fuera de lo que yo pudiera pensar. República Dominicana tiene un problema muy serio porque la gente analiza muy poco. Primero, han comenzado a comparar a este muchacho con un Juan Pablo Duarte que en esa época estaba por encima de la mayoría de los intelectuales de la isla, porque gozaba económicamente de la posibilidad de mezclarse con otras culturas y de hacer un sinnúmero de relaciones internacionales que no creo que tenga ese muchacho. No pueden compararlo. Ahí no pueden compararlo. Por eso ni él es Juan Pablo Duarte, ni estamos en el 1844. Y hoy los países y el mundo se rigen por otras leyes, hay otras situaciones y hay un contexto internacional muy distinto. Por eso va a ser muy difícil de explicárselo a la mayoría de los que están montados. No estamos en una batalla como tal. Los que están montados en esa ola. No, pero a lo que hago referencia es a lo que he visto en las redes y he visto a gente haciendo esa comparación que para mí es más que absurda y la comparación ofende. Pero de manera tácita yo quiero que veamos a un grupo de comunicación alternativa que ha sido un fuerte con temas incluido el de migración irregular, que son la gente de Somos Pueblo. Lo que ellos dicen en relación a lo que ocasionó el hecho y cómo ellos lo enfocan. Tienen malas intenciones, no. Pero nosotros simplemente vamos a coger nuestro lado. Como siempre lo hemos hecho. Sí, vamos a coger nuestro lado, fuimos y cubrimos, entendemos que Ángelo es un muchacho que él tiene una buena intención, no es él el problema, eso es lo que quiero que la gente sepa, no es él el problema, sino que hay demasiada gente que se aprovecha y ahí fue para yo aprovechar cómo va a ser, que aunque uno se conozca y tenga cierta relación, ¿verdad? A los foques, Santiago Matías, entonces me la bulla. Pedro Casal y comparsa, con el respeto que se merezcan, ustedes no pueden ir, pues yo no voy a ir a marcha, que vayan gente que arrancan primero que el que la convoca, se meten primero que el que la convoca y sabiendo que hay un sitio donde se puede darme un problema, toman una actitud que no era la que había que tomar. Y la vaina se armó, y no lo digo yo, nos lo dijeron cientos de gente que estaban presentes, porque vamos para allá aunque las autoridades no quieran. Entonces, si yo hubiera tomado esa actitud, yo armo el lío, pero se supone que no estamos en eso y que estamos en paz. Entonces, si ustedes no están claros lo que quieren el sonido, que cojan su sonido solo, que yo no estoy en eso. Que está aquí. Y la queja mía es con las autoridades, porque yo pude apreciar cómo nos mintieron desde la Dirección de Comunicación y Relacionadores Públicos y lo tenemos grabado y lo vamos a poner. Nosotros llegamos, vimos unos camiones, nunca lo había visto, eran los antimotines con manguera y todo, que fue lo que accionaron en contra de los dominicanos, habiendo dado un comportamiento ejemplar, pero esos camiones, cuando nosotros preguntamos a Pesqueira qué eran, oigan qué verdugo, eso está grabado, se lo vamos a enseñar. Él dice, no, eso son las cámaras, hay cosas que las tenemos, y nos saca el teléfono y nos dice, mira la imagen de la cámara, los camiones antimotines, los que tiran el agua con el gas pimienta, oigan qué verdugo. Y ustedes saben que desde antes de eso, yo estaba hablando primero con él, antes de que saliera ese punto a relucir, ahí llegó Piro y estábamos hablando, él se paró, yo estaba hablando con él. Me dice, mira Ricardo, ahí hay unos borrachos, esa gente, ¿cómo va a ser que estén bebiendo? Esa gente van a hacer un lío, y hay que decírselo y qué sé yo, qué sucede. Él está arriba
en la calle, nunca bajó, del hoyo de Frigusa. Y cuando nosotros venimos subiendo de abajo, que ya habían tirado la bomba y el agua y toda la vaina, que yo vengo, me dice él, tú te lo dije, los borrachos iban a armar un lío, sabiendo yo que ahí no había borrachos y que ahí no hicieron lío. Parece que estaba todo ya armado el muñeco. Eso era un muñeco armado y lo tenían previsto para desbaratar la vaina rápido. Pero ¿qué pasa? Uno no es pariguayo. Y él se evidenció cuando me dijo eso. Yo le dije, usted se equivocó, no es eso. Claro. No fueron ningún borracho, allá abajo no habían borrachos, se dieron la uniformada. Me dijo, si es usted que me lo dice, yo se lo creo. Hermano, usted tenía ese muñeco armado y usted lo sabe. Entonces ya yo estoy poniendo la palabra en duda. ¿Tú sabes por qué? Porque lo mismo dijo él cuando salió con la rueda de prensa con el tema de Barry, que dijo que al cura lo habían partido, lo mismo en Barrigol, lo mismo vaina. ¿No te acuerdas que lo criticamos y le hicimos un video? Entonces, señores, así no. Claro. Así no. Así me